Continuamos en Informados por la tarde, aquí en Infomedia 24, ya con nuestro invitado Javier Arias, un periodista de aquí de Río Gallegos, un colega reconocido de TVO, Canal 2, ahí en el cable está, así que bueno, gracias por asistir aquí a nuestro estudio, a nuestro programa en vivo. Hora 15, ya van a hacer, faltan 7 minutos para las 15. Un placer tenerte, Javier. La idea, como lo tuvimos la semana pasada al compañero amigo Beto Barría de Nuevo Día, es poder dialogar con los colegas precisamente de cómo nos ha cambiado todo, ¿no? Esta pandemia, el ejercicio de la profesión en el marco de esta pandemia, en la cuarentena. Bueno, vos sos un periodista reconocido acá en nuestra ciudad también, la gente te conoce a través del cable, en la calle, y charlar distendidamente sobre este tiempo que nos ha tocado ejercer esta profesión, ¿no? Juan Carlos, buenas tardes a la audiencia de Infomedia. Primero, por supuesto, agradecido por la presentación, por la invitación. Bueno, sí, es un gusto realmente estar y poder charlar de estos temas que quizá, bueno, mucha gente no sabe cómo nos afectó a nosotros desde el periodismo en esta adaptación, que al igual que toda la gente en su casa tuvo que acostumbrarse a vivir y a trabajar de una manera diferente. Bueno, en nuestro caso, también como periodistas, bueno, una situación muy similar, ¿no? La verdad que bueno, agradecido por la invitación y dispuesto también a charlar sobre lo que diariamente tiene que ver con nuestro trabajo y con un ejercicio que bueno, si bien lo venimos haciendo hace muchos años, como decíamos recién, de una manera diferente hoy, adaptado a nuevas formas de entrevistar, a nuevas formas de recabar información, a distintas maneras en cuanto a lo tecnológico de llevar adelante la labor diaria. Así que bueno, nuevamente gracias por esta invitación. De hecho, Javier, bueno, has venido creciendo de manera muy importante, en un principio, digamos, de manera por ahí privada, llevando adelante el medio de manera autónoma, realizando un esfuerzo muy importante. Hoy, desde otra visión, por ahí con el apoyo de Supercanal, por supuesto, de las autoridades y un espacio en TVO muy importante de comunicación, que se ha tenido que ir ayornando, adecuando como todos nosotros precisamente a temas actuales y como decía vos, todas estas restricciones, ¿no? ¿Cómo has venido manejando todo este tema? En un principio nos agarró todos, yo creo que a todos por ahí, no sé si cabe la expresión, mal parados, que no sabíamos cómo arrancar, ¿no? Porque Creo que nadie en ningún ámbito, desde la vida cotidiana, desde la familia, desde el trabajo, cada uno con su trabajo de manera diferente. El primer día la misma noche del anuncio presidencial, todos nos empezamos a preguntar, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué no nos toca hacer? Bueno, y en el caso de nosotros que ejercemos nuestra labor en los medios de comunicación, al igual que todos aquellos que se desempeñan en las telecomunicaciones, tenemos la responsabilidad social, y el mismo presidente lo marcó más de una vez, de informar y de comunicar y de hacerlo con absoluta responsabilidad. Me parece que partimos nosotros desde nuestro trabajo con esa base, con esa premisa, y ser conscientes realmente del rol que nos toca a cada uno, desde los grandes medios de Buenos Aires hasta las radios comunitarias, hasta los medios barriales, hasta las redes sociales, bueno, todos aquellos que nos desempeñamos en el mundo de la comunicación, pensar desde el primer día de esta pandemia, sobre todo desde el primer día de la cuarentena absoluta y del aislamiento social preventivo y obligatorio, cómo iba a ser nuestro día, nuestra actividad cotidiana, por supuesto cada uno de nosotros gestionando los permisos y demás para poder circular, y después, bueno, el día a día de ir a cubrir la noticia, de qué había, de qué no había, qué cómo, se podía cubrir, a claro, dónde qué se podía no, ir, bajo qué modalidad, porque esto fue con nuevo. cuántos, porque uno normalmente podía salir con un equipo, Tal o sea, cual, eran tal dos cual. Bueno, personas hay que salían. una serie Un de cambio variables total. que uno empezó a analizarlas y empezó a verlas desde el primer día. Esto de tener que justificar, de que en el caso bueno nuestro íbamos hasta el canal y volvíamos, bueno, se fue flexibilizando de a poquito. Hoy me parece que estamos parados en una situación un poquitito más cómoda que la del principio, lógicamente por las libertades que hoy tenemos en la provincia de Santa Cruz, a diferencia de otras provincias, pero obviamente con la misma responsabilidad, sabiendo y trabajando sobre todo lo mismo que hacen ustedes y otros colegas, pensando siempre en transmitir la información concreta, la información veraz, pero siempre también cuidando de hacerlo
con el mayor tacto posible para evitar perjudicar a mucha gente que todavía está con miedo, que todavía tiene temor de qué es lo que puede pasar, que ve lo que ocurre en otras provincias del norte del país, lo que ocurre en Buenos Aires. La verdad que hoy estamos en otra situación en la provincia de Santa Cruz y en Río Gallegos, afortunadamente, pero bueno, esto que llegó para quedarse dentro de nuestro ejercicio cotidiano, digo llegó para quedarse porque hay nuevas tecnologías, uno vio que en realidad puede disponer de lo que es Zoom, bueno, todas las que son plataformas para poder hacer claro, comunicaciones virtuales. teniendo en cuenta la restricción de Que asistencia de a los no poder estudios, salir, ¿no? entonces, ¿qué es lo que dijimos? Y además dijeron otros colegas, uno lo puede ver en el canal provincial, en otros medios, incluso nacionales, decir, bueno, hoy podemos salir y podemos desplazarnos, pero también podemos usar esta tecnología para poder tener una mayor capacidad informativa. Podemos entrevistar hoy a alguien que está en Caleta Olivia, que está en Buenos Aires o que está en cualquier parte del mundo, simplemente conectándonos a través de esto que antes del inicio de la pandemia, uno sabía que existía, pero le tenía cierto rechazo, si se quiere, no sé si rechazo es la palabra, pero no le daba tanta importancia como la que realmente tiene hoy. Claro, porque teníamos otra metodología de trabajo, ¿no? Particularmente los que hacemos periodismo en Río Gallegos, tratamos siempre de cubrir la información local. El vecino, si quiere saber lo que pasa en otra provincia, ve los canales nacionales, ve los canales de Buenos Aires, Exactamente. pero nosotros tenemos la responsabilidad de contar lo que pasa acá, de lo que pasó anoche en la Avenida Balbín, lo que pasó, entonces, trabajar en lo que ocurre acá en la ciudad, y estas tecnologías relacionadas con nuestra ciudad nos permite, por ejemplo, hacer algunas entrevistas con mayor profundidad con personas de acá, pero que a su vez nos ayuda también a cuidarnos, a no andar circulando, a que haya la menor cantidad de circulación posible, porque hacemos entrevistas mediante estas vías y siempre, y bueno, nos seguimos cuidando también. No me parece que bueno, va a haber un cambio rotundo en lo que es la forma de no solo de comunicar, sino de entrevistar, forma de compartir contenidos. Me parece que vamos un paso hacia adelante, porque esto además a muchos nos obligó a Nos abrió la invertir mente para otras cuestiones claro, pero y además a eso, invertir en equipamiento que nos claro. permita a mejorar lo que es la capacidad tecnológica, porque hoy con una cámara sola y un micrófono no se llega muy lejos en todo este contexto. Ojalá, y tocamos esto de madera, Sí. sigamos en Río Gallegos y en la provincia por este buen camino, que bueno, bastante bien la venimos llevando y bueno, no tengamos que volver atrás como les está pasando en otras provincias, por lo cual, bueno, ojalá sigamos saliendo de esto. En el transcurso de estas más de 90 días más o menos que llevamos de cuarentena en el marco de la pandemia, ¿en algún momento te sentiste limitado al acceso de la información? Por ejemplo, yo lo que he recalcado en varias oportunidades, que me ha costado muchísimo, por ejemplo, tener el acceso a la entrevista concreta en cuanto a las autoridades provinciales, ¿no? No sé si vos te sentiste en algún momento también con cierta restricción. Simplemente la llegada del parte provincial no nos sirve muchas veces, no es la información que nosotros queremos generar o mostrar precisamente. Recién este último tiempo, y hablo de estos últimos 20, 30 días, tuvimos desde nuestro medio acceso a algunos funcionarios provinciales. Lo que sí, voy a coincidir en esto, Juan Carlos, con tu mirada, las autoridades de salud la verdad que no responden, no dan respuestas. Surgieron cientos de interrogantes al principio, sobre todo cuando teníamos dudas, porque ¿cuál es la pregunta que nosotros nos hacíamos? No cuántos infectados tenemos, porque es cierto, llega en el diario, en el parte diario, bien detallado, de qué localidad y demás. No sabemos, hoy sabemos, pero no sabíamos cuántos respiradores hay, cuántas camas de terapia intensiva tenemos, qué capacidad operativa tiene el hospital. En el momento que ocurrió lo del hospital regional, con ese contagio que se había hablado en un momento por una presunta recepción de un paciente, bueno, también había cientos de dudas, y lo cierto y lo concreto es que hasta el día de hoy nosotros por lo menos no tuvimos acceso a las autoridades de salud. Hace algunos días, vuelvo a reiterar, tuvimos acceso a otros funcionarios, al jefe de gabinete, al ministro Zuliani y demás, pero lamentablemente con las autoridades de salud, y esto hay que decirlo, no tuvimos la posibilidad de preguntar, que es en definitiva que lo que nos interesa a nosotros, y lo que además mucha gente que está del otro lado, que nos mira ahora, que nos mira siempre, Claro. tiene preguntas Respecto a través de las redes, claro, ¿no? ¿qué pasa con el hospital o qué pasó en tal situación con la gente que vino de afuera, con los que vinieron en los vuelos, cómo los cuidan, cuáles son los protocolos? De hecho, lo que está sucediendo ahora por estas últimas horas es que no se está haciendo efectivo el pago que el gobierno nacional ha determinado para los sectores de salud, para los sectores de seguridad. Hoy se realizó
una medida de fuerza en el hospital, afuera por parte de un sector de salud, que no tienen respuesta alguna. Son cuestiones que uno escucha por ahí una sola campana, no hay una respuesta de por qué sucede, qué va a hacer qué va a hacer el Ejecutivo Provincial con estas cuestiones. No tenemos una respuesta. No, seguro, de hecho, seguro. Estas últimas horas vivimos una falsa información, una De pago de información falsa aguinaldo de pago que- de aguinaldos, porque no hay información sobre una fecha de aguinaldo. La gente lo primero que hace en las redes es preguntarte, ¿no? Sobre, hay fecha de aguinaldo y no tenemos Es cierto, es cierto. Bueno, sobre todo esto, ¿no? Me parece que se debe trabajar más pensando en los trabajadores estatales y a este pago del aguinaldo, en la previsibilidad de la gente, ¿no? De aquel que depende de un sueldo estatal. Se debe trabajar justamente en esto, en llevar tranquilidad, en decir, bueno, estamos trabajando. Es una opinión muy particular, ¿no? Para el día tanto de este mes o del mes que viene, para que ustedes puedan contar con ese dinero. Al menos es lo que uno ve que la gente espera, ¿no? Que aquel trabajador estatal, aquel que vive, que compra los alimentos, que espera o cuenta con un aguinaldo en este caso, me parece que sí falta información en este aspecto y son cuestiones que uno espera que con el tiempo realmente se puedan ir solucionando. La en verdad que materia educativa, por ejemplo. en materia educativa no sabemos más que lo nacional, se sabe porque por ahí hay información provincial que llega así por las fuentes oficiales, se sabe que pueden llegar a volver las clases en el mes de agosto, desde la provincia hasta que yo sé, hasta donde sé, no hay información de cómo puede llegar a ser la vuelta en la provincia. Tengamos en cuenta que estamos avanzados en una fase de cuarentena, pero a ver, a lo que vamos y volviendo un poquito a la esencia de tu pregunta, sí, en algún momento el eslogan de TN fue queremos preguntar a nivel nacional. A veces acá nos pasa lo mismo con funcionarios provinciales, municipales y con funcionarios nacionales. Tratamos siempre, y esto doy fe porque estamos permanentemente conectados con colegas, de tratar de tomar la palabra oficial de aquel funcionario, porque si no algunos o muchos dicen, ¿por qué no van y le preguntan? Porque muchas veces vamos a preguntar y no tenemos absolutamente ninguna respuesta. O no hay, o siempre que ocurre alguna situación que uno espera que haya algún tipo de aclaración, no la hay, es la realidad. Entonces esperemos que también esto se dé en los próximos meses, en este tiempo que estamos atravesando, de tanta confusión y de tantas dudas. Celebro, y se lo dije incluso al aire, al jefe de gabinete días atrás, celebro que los funcionarios vayan a todos los medios de comunicación, amigos y no amigos, a dar explicaciones, porque es parte de la responsabilidad de un funcionario contarle a la gente qué es lo que están haciendo. Correcto. ¿Qué es lo que están haciendo bien? ¿Qué es lo que tienen que corregir? Me parece que cada funcionario, cuando asume, tiene que saber que tiene la responsabilidad de salir a explicarle a la gente qué es lo que se está haciendo. Correcto. Parece, ¿no? De hecho, tenemos un claro ejemplo con lo que está sucediendo en el Consejo en el Consejo Deliberante. Bastante De Río vergonzoso. Gallego, muy Deliberante. vergonzoso, que se hacen sesiones a puertas cerradas, digamos, con la excusa, está bien, de la pandemia, pero hoy por hoy se pueden tomar ciertos recaudos, teniendo en cuenta inclusive la capacidad de ese edificio donde podríamos asistir a realizar la cobertura. Yo no sé si hay periodística antecedentes de una prohibición del ingreso de los medios de prensa al Consejo Deliberante. La verdad que no lo sé, no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. En estos no lo últimos recuerdo. 10, 12 años no tengo recuerdo. De hecho, en situaciones durísimas de En lucha medio de contra- bombas, petardos y todo lo que todo lo que se le puede Exactamente. adicionar, no recuerdo que se le haya impedido el acceso a la prensa al Consejo Deliberante porque, a ver, van invitados, van asesores, van amigas y amigos de los concejales, van familiares y los medios de prensa no pueden ingresar. Es realmente ridículo, ¿no? Uno piensa decir, bueno, ¿cómo pretenden que nosotros demos información a la comunidad si después nos llega un parte? Está bien, cada uno o cada medio puede tener acceso después a un concejal. Claro, pero lo más enriquecedor es el debate. Es el debate y la discusión. El debate, el sentar posiciones, cómo defiende cada uno sus proyectos, eso no lo tenemos. Que es Nosotros la tenemos- esencia de la discusión política en un recinto que, de última, si está, lo decías recién, el Consejo Deliberante es muy grande. Se pone una pantalla afuera, un reflector, un parlante, y podemos acceder y mirar la sesión los que estemos interesados, o la gente incluso con el distanciamiento, pues es un edificio grandísimo, realmente el que tiene el Consejo Deliberante, concuerdo, me parece que debe ser una cuestión a seguir repudiando por parte de los trabajadores de la comunicación, porque la verdad que yo no recuerdo que haya Es antecedentes. insólito. Javier, se comunican del interior, está ahí Beto también viéndonos, está Saludo al amigo Beto. Roxana Vargas desde el Calafate, La Chanita, que desde la el Chanita Calafate. que nos está acompañando también, le mandamos un saludo grande. Por supuesto. De hecho, La envidiamos también un poquito por el lugar en el que se encuentra. sí, es un lugar hermoso, yo tengo a mi hijo allá, un lugar hermoso realmente y
Yo recuerdo cuando Chana estaba por tomar la decisión que le insistimos que vaya, que busque nuevos horizontes y la verdad que hizo muy pero muy bien. La relación con nuestros colegas, tenemos un chat ahí donde hablamos, donde a veces nos damos un poquito igual. Pasa de todo, como en todos los grupos, claro, como las mejores como en familias. toda la familia. ¿Cómo ves la relación entre los distintos colegas, el trabajo de los distintos colegas? ¿Cómo seguramente todo lo analizamos, por más que digamos, no, yo no me fijo en qué hace el otro? Nos vemos, nos comentamos, nos analizamos, nos pasamos información. Pero bueno, hace poco fue el Día del Periodista, estamos bastante acostumbrados a juntarnos, no nos pudimos juntar. ¿Cómo analizás todo esto que está el trabajo de los distintos medios de comunicación en este contexto? Mirá, en principio me parece que como en todo ámbito, primero es importante estar comunicado. Celebro esto de que haya periodistas que además cada uno medianamente se conoce con el otro. Estamos en una ciudad que bueno, la mayoría nos conocemos, y si no nos conocemos del mundo periodístico, nos conocemos de otro lado. En principio me parece que esta interacción además nos lleva a todos a mejorar, porque en definitiva, si alguien sabe que va a entrevistar a X persona, siempre hay una puesta en común, siempre hay un aporte, o alguien siempre tiene una duda. Me parece que es importantísimo, porque además buscamos siempre, y todos vamos a coincidir ahí, en mejorar lo que es el desarrollo de la profesión. Primero pasa por esto, por el contacto, por esto de, se sabe si es cierto el flyer que anda dando vuelta, no, yo averigüé, me dijeron que no, o tendrás el teléfono de este o del otro. Me parece que esto en un punto, en un principio es importante para poder avanzar. Me parece que esto que es de relacionarnos con absoluta sinceridad, decirnos todo lo que nos parece, o incluso o felicitar o cuestionar a algún colega por alguna situación laboral o aquello que tenga que ver con su trabajo diario. Pasa en ese grupo, pero además pasa diariamente con gente que no está en ese grupo, que trabaja en otros medios, con colegas del interior de la provincia. No me gusta decir el interior, pero digo de otras localidades. Pasa permanentemente, y entonces me parece que es algo importante. Eso es un punto importante en el desempeño de esta profesión, y otro es la capacitación. Me parece que permanentemente tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos. Nosotros, bueno, ahora con toda esta modalidad, En estos últimos hay días se ha cualquier dado cantidad de bastante cursos capacitación de organismos provinciales, nacionales, de gremios de la comunicación. Bueno, me parece que es fundamental, a pesar de que tenemos la vida un poco complicada, porque además hacemos tareas para la escuela vía internet, trabajamos vía internet, y hacemos todo prácticamente hoy. Es fundamental la capacitación. Me parece que son aristas que se tienen que ir uniendo, la relación entre los pares para mejorar la calidad de la información, la capacitación que va por otro lado. Me parece que es una de las principales también, que nos ayuda a ver todo aquello que sea de ayuda. Hoy hace que el periodismo en general en Río Gallegos, pues nosotros hablamos con colegas de los diarios en papel, de los medios digitales, con aquellos que hacen radio. Muchas veces, como en esta oportunidad, nos intercambiamos la presencia, y bueno, esto ayuda, me parece que ayuda, nos aporta, y en definitiva nos hace crecer a todos, porque ponemos cosas y aprendemos cosas en simultáneo, porque más allá de que hay algunos que tienen más años que otros, el ejercicio en sí es lo que hace mejorar, y tiene que ver también con estas relaciones, ¿no? Javier, un tema no menor y que afecta obviamente a los medios de comunicación, más a los medios pequeños e independientes, es la cuestión económica, ¿no? Que incide directamente por ahí, inclusive en el rol de cada uno de nosotros, en el desarrollo profesional de cada uno de nosotros, en el tener o no las tecnologías que hacen falta hoy en este momento para poder llevar adelante la información de cierta manera. La cuestión económica es importantísima, inclusive más allá de que en esta oportunidad vos estés respaldado por el canal de cable, ¿no? Eso es una cuestión importante también, que el canal de cable me imagino que también lo sufrirá. A ver, todo lo que está acá adentro, en lo que es equipamiento y todo, lo sabemos, y al que no lo sabe se lo contamos. Todo se paga en dólares. No solo el equipamiento físico, desde las consolas, desde las cámaras y demás, sino todo lo que es software. Todo, absolutamente todo se paga en dólares. Y hoy hablar de acceder a un equipamiento es pensar en un crédito, es pensar en ver de dónde se va a sacar, porque realmente hay muchísima plata que hay que invertir. Lo saben ustedes y todos los que trabajamos en medios de comunicación, en radios y demás, que hoy, por supuesto, con la ayuda de este aparatito se simplifica mucho, pero no alcanza con un celular de buena calidad para poder hacer, por ejemplo, una transmisión. Todo hoy realmente es muy costoso.
Antes de la pandemia la situación económica venía complicada y es muy sencillo hoy explicarle a la gente cómo está la situación económica para el sector comercial. La mayoría de los medios de comunicación nos sostenemos con publicidad del mercado del barrio, del supermercado, Que es un factor de la prescindible hoy. ferretería y la mayoría de los medios de comunicación se Ah, tienen de esta manera. ¿Qué pasa? En todo este contexto, que es una cadena, porque se corta la compra del cliente, se corta el ferretero, no le paga al proveedor y se hace toda una cadena, porque no hay productos porque las fábricas no producen. Bueno, es todo un descalabro tan grande que también afecta a los medios de comunicación. Sobre todo aquellos que no tenemos o que no tienen pauta oficial. Los medios que no tienen pauta oficial, la verdad que la están y la estamos pasando todos bastante mal. Vos decías recién, en mi caso particular, tanto el equipo de TVO Río Gallegos como quien te habla, somos personal de la empresa Supercanal, una empresa que además decidió invertir en Río Gallegos, una empresa que tiene, la empresa Supercanal Arlink, tiene su propia señal, que es Canal TVO. TVO está presente en 21 ciudades de la República Argentina, prácticamente en todo el país, en la mayoría de las provincias, excepto en Buenos Aires, prácticamente en todo el resto del país, con lo cual también tenemos una red de información nacional. Lo que pasa en Gallegos nosotros lo enviamos a Córdoba, lo enviamos a las distintas provincias, a Tucumán, bueno, en todo el país. Y bueno, la decisión de la empresa fue invertir en esta señal y bueno, en este caso también tomar como personal a quienes nos desempeñábamos anteriormente en Canal 2, en el histórico Canal 2. La verdad que en ese sentido, lógicamente nosotros estamos contenidos, tenemos cierta tranquilidad, pero volviendo un poquito a la situación, todas las empresas de comunicación se sostienen con publicidad. ¿Sí? Y esta crisis y esta pandemia que hoy creo que no dejó o dejó a muy poquitos que se pueden salvar, la verdad que hoy destruyó toda la cadena completa y salir de abajo del agua de esta situación va a ser realmente muy muy complicado. Entiendo que va a dar para largo por eso digo que, claro, que y no hay que hay... trabajar en este sentido, ver de qué manera, así como tenemos la habilidad de sobrevivir en cuanto a la generación de contenidos, hay que tratar de acomodarse a este contexto, ¿no? Claro, la comunidad por ahí no sabe, tampoco tiene la obligación de saber que generar una producción, un contenido nuevo demanda una cuestión económica importante para poder afrontar precisamente los costos, ¿no? De generar un nuevo producto, hacer más horas de transmisión, todo eso conlleva a un gasto importante que hoy se dificulta muchísimo, ¿no? Por otra parte, los medios digitales han tenido un crecimiento importante en esto, ¿no? A través de las redes sociales, a través de los portales web, las transmisiones vía streaming. Esto también se ha reflejado por estos últimos tiempos, ¿no? Hay una investigación que lo comentaban, pues yo además soy alumno de la Universidad de la UMPA, estoy transitando la carrera de comunicación. Hay una investigación que desarrolló uno de los docentes que mostraba el crecimiento en cantidad de medios digitales en la época de las elecciones. Cuando se empiezan a generar sitios digitales con información falsa del candidato X, el candidato X invierte en un medio de comunicación digital, en una página, y el 95% de la información que se sube habla del candidato X. Entonces, creo que hoy todos tenemos que seguir trabajando, primero en que toda la información que circule sea veraz, sea lo más objetiva posible, no tenga ninguna tendencia, digamos en este caso, dirigida hacia X persona o en contra de X persona, pero respondiendo concretamente a tu pregunta, hay una gran cantidad de información dando vuelta, muchísima información dando vuelta, y es muchas veces para la gente, para el vecino común, difícil diferenciar cuando se trata de una información verdadera y cuando es una fake news, como se le dice también a nivel internacional, las conocemos así, una fake. Es muy difícil, tanto como este flyer que mencionabas hace un ratito, que anunciaba la fecha de pago de aguinaldos para eso. Bueno, así hay cantidad y cantidad y cantidad de producción de información que no es verídica, que es información que confunde, que hace que mucha gente tome decisiones equivocadas. Lo más recomendable en esta situación es tratar por lo menos, hoy Google permite la posibilidad de ver hay un botoncito que tiene una I con un puntito, que cuando la gente toca ahí y entra, ve
qué antigüedad tiene el medio, quiénes son los directores, quiénes son los dueños. Uno puede recabar la información y en base a eso después acceder al contenido. Pero es impresionante la cantidad y el crecimiento de información que hay local, provincial y nacional y mundial. El crecimiento de información que hay en la web es monstruoso. Y a veces uno cree que redactando algo en Facebook está haciendo noticias y lo que no está haciendo justamente noticias o no está brindando información concreta. Si saca una foto en la ría y no sé, vio un auto que se está hundiendo, sacó esa foto y ya puso, y eso no es una noticia, porque justamente la labor nuestra también dentro del periodismo es trabajar en que la información se haga de una manera profesional, se haga bien, y entonces también esto, ¿no? Todo lo que hay dando vuelta en las redes sociales, a no creerlo, porque en definitiva hay tanta información que genera confusión. Yo siempre por ahí recomiendo esto, de acceder a los medios, ver su trayectoria, investigar y basarse en esos medios. En definitiva, uno después con el ejercicio y el tiempo empieza a darse cuenta cuál quizás es la tendencia o cuál no, cuál es la tendencia que tiene un medio o hacia qué lado apunta, pero siempre es importante leer todo, pero sobre todo esto, tratar de buscar la información más concreta y del medio con mayor seriedad posible, ¿no? Es la idea, ¿no? Me parece que pasa por ahí, que la gente empiece de a poquito a diferenciar cuál es información verdadera y cuál no. Me parece que tenemos que trabajar mucho en eso. Javier, para ir redondeando ya, por los tiempos, ¿cuál es tu visión de cómo va a terminar este año en este contexto, ¿no? La visión desde el manejo de la información, desde el lado del periodismo, desde lo que recibimos de manera cotidiana. ¿Cuál es la visión que tenés de cómo podemos, porque imagino que todos nosotros hacemos proyección de acá a lo que va a finalizar el año? Recién hablábamos con Pablo Lunzi en materia de turismo de cómo creemos que va a terminar el año. El análisis de lo que queda, ¿cuál es? Cuando levantamos la copa el 31 de diciembre, pensábamos que venía un año de recuperación económica, de bienestar, de tranquilidad. Venimos los periodistas también de transitar la cobertura de las elecciones, que quienes trabajamos en esto sabemos que nos deja destruidos. Sacamos un poquito el cuerpo y bueno, pensábamos que iba a ser un año diferente. Creo que absolutamente nadie, ni remotamente, se imaginaba lo que iba a pasar en estos primeros ya 6 meses de este año. Correcto. Absolutamente absolutamente nadie se imaginaba qué es lo que podía llegar a pasar. Creo que respecto a nuestro trabajo y al desarrollo de la información y a la construcción y a la formación, nosotros tenemos que seguir apostando absolutamente todos a capacitarnos, a escuchar, a aprender, a seguir desarrollando nuestra labor lo mejor posible. A veces cometemos el error, y yo trato de darme cuenta de esto, de creer que cuanto más años de trabajo tenemos, más sabemos. Y en definitiva me voy dando cuenta que cuando uno escucha una capacitación sobre determinado tema, nos falta mucho para aprender. Entonces, me parece que un poquito en general tenemos que ir hacia ese camino, hacia seguir perfeccionando, a seguir trabajando, invirtiendo en la ciudad en cuanto a la generación de contenidos, porque es un sacrificio enorme, son horas, uno deja de lado, y esto ustedes lo saben muy bien, deja de lado la familia, deja de lado fechas importantes, salvando las diferencias. Yo a veces digo, nuestra labor no tiene horarios y se parece en algunos casos a la de un profesional médico que tiene una urgencia y tiene que salir, y a nosotros nos pasa, vuelvo a reiterar, salvando todas las diferencias, Sí. nos pasa cosas muy parecidas. Nosotros sabemos que a lo mejor nos podemos tomar el domingo, pero sabemos que si pasó algo grave tenemos que salir el domingo. Y esto tiene que ver con el desarrollo de nuestro trabajo. A lo que voy, y para ir terminando y agradeciendo nuevamente tu invitación, nos queda, me parece, como comunicadores de la ciudad muchísimo por hacer. Hay muchos campos que hay que cubrir, muchas áreas en las que todavía nos falta, eso es totalmente entendible. Está la cuestión económica que limita muchas veces, pero bueno, insto a los colegas y a todos nuestros compañeros de los distintos medios a seguir creyendo que la mejor información que podemos construir es la que se hace con responsabilidad, con seriedad, con trabajo, con esfuerzo, con formación. Me parece que tiene que ver por ahí un poquito la confianza que nos da la comunidad a la hora que, por ejemplo, engancha esta señal o la del cable o la de aire o cualquiera que sea. Me parece que bueno, nos queda seguir poniendo el cuerpo, seguir tratando de dar, como lo hacemos siempre y como lo hacen ustedes también, lo mejor de cada uno. Muy bien, gracias realmente, Javier, por este tiempo, por acercarte, tomarte también este tiempo para acercarte y comunicarte con nosotros y poner esta charla
vamos a continuar invitando a otros colegas también, te comentamos para que te quedes enganchado, igual puedas seguirnos y acompañarnos para hablar precisamente del ejercicio de nuestra profesión, para conocer un poquito más la trastienda, ¿no? Todo lo que significa para nosotros llevar adelante esta hermosa profesión y cómo lo estamos haciendo hoy en este contexto, ¿no? Con algo que me parece que es importante y lo charlamos siempre en distintos contextos, con algo que amamos, que nos gusta, que vivimos, que consumimos información, tratamos de depurar información y de transmitir la información de la mejor manera posible, como siempre, como todos, como nos pasa a todos, uno lo ve en los medios nacionales, con aciertos y con errores, pero en definitiva con algo que disfrutamos de hacer, porque realmente es algo que nos gusta, que lo llevamos adentro, y doy fe que a quienes nos desempeñamos profesionalmente en este trabajo, lo hacemos con estas mismas ganas y con esta misma pasión y tanto amor por el periodismo. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias. Así pasaba Javier Arias, colega de aquí del cable de Río Gallegos, TVO Río Gallegos, un hombre del periodismo que lleva muy pero muy bien adelante esa señal y representa a todos los trabajadores de prensa, por supuesto, desde esa señal.